Voy a comenzar con la propuesta del día, que es una propuesta fuerte. La película elegida para este viernes es la película El Hijo. El director es Seller, un director más o menos novato que tuvo un éxito muy grande con su ópera prima, que él llamó El Padre, y después de ese éxito decidió hacer El Hijo. Bueno, las críticas que he visto, ustedes ya saben que yo desde el cine profesional y técnico no sé nada, simplemente amo mirar películas desde la perspectiva junguiana, que es mirarlas identificándome con cada uno de los personajes para encontrarme en ellos, para ver lo que veo de mí, lo que estoy proyectando, lo que puedo recuperar para conocerme siempre un poco más y para ir más profundo en este camino de conocerme a mí misma a través del trabajo interno y la mirada junguiana de la psicología. Entonces lo que hago para charlar con ustedes en este espacio es encontrar alguna data acerca de la película, pero sin ninguna especialización en el tema de mi parte, ¿no? Entonces encontré muchísima crítica en oposición al éxito tenido con El Padre, o sea, como que esta película está muy diluida, repetitiva, con un tema casi como maltratado el tema. O sea, bueno, yo no dejo la crítica ahí entre paréntesis para los entendidos y me quedo con, con, eh, con la sensación que a mí me da de que la película puede enseñarnos un montón puede darnos un montón de material para que los padres, en especial dado el tema de la película, podamos estar mucho más atentos a nuestros hijos adolescentes y encontrar herramientas más válidas, más eficientes sobre todo, para tratar con nuestros hijos adolescentes que en esta época se ponen en todas las épocas de la historia, desde que la adolescencia fue reconocida como una etapa de la vida, pero estamos en un mundo convulsionado, donde las dificultades se suman, donde el mundo va a una velocidad impresionante, los sistemas de vida son sistemas donde los padres permanecemos muy ausentes durante el día y no tenemos muy claro qué pasa con nuestros hijos más allá de la confianza que podamos tener en ellos o de cuánto podamos creerles. En ese sentido la película es muy obvia y para mí muy rica, porque nos dice mucho acerca de la relación entre padres e hijos adolescentes. Podríamos meternos en el trabajo de distintos modos, podríamos ver escena por escena, porque la película dura 2 horas y cada escena tiene una riqueza impresionante desde mi perspectiva. Pero bueno, elegí mirarla para no hacer esto muy extenso, este encuentro con ustedes muy extenso. Elegí mirarla desde cada personaje. Entonces, el primer personaje, que por supuesto cuando hablo de uno voy a hablar de todos, pero me voy a centrar en cada uno al principio. El primer personaje que vamos a mirar es la madre de Nicolás, que es una mujer que se desempeña en el mundo, tiene una actividad profesional, es exitosa también, porque estamos hablando de una familia, madre, padre, hijo, padres separados, el padre con una nueva familia, una nueva mujer, más joven, mucho más joven que él, y un nuevo bebé. Y las escenas van desde un núcleo familiar desarmado al otro núcleo familiar armado, ¿no?
y un hijo adolescente de este primer matrimonio que evidentemente está en crisis. La película comienza con una tiernísima y muy maravillosa imagen de una mamá joven cantándole al bebé para que se duerma en su cuna, una imagen súper tierna bueno, yo la vi muchas veces, ustedes saben que veo innumerables veces la película para poder trabajarla acá. Bueno, esa imagen es muy enternecedora y muy bella, muy estéticamente bella para mi gusto, por supuesto. El papá llega, se asoma al cuarto, los mira desde una distancia y bueno, y ella le hace señas de que se vaya, que está durmiendo el bebé, obviamente, ¿no? Bueno, desde esa imagen tan tierna y yo digo como que es una imagen de bienestar donde todo está más o menos acomodado, papá, mamá, bebé, él llega a casa, ella está haciendo de madre pues, en este tiempo, que es lo que se ve. Pasamos a una escena muy disruptiva, ya que la ex mujer de este señor, que es un abogado súper exitoso, que está por incluirse en un proyecto político, bueno, él trabaja afuera horas y horas y está muy metido en su mundo, el mundo casi de ejecutivos, de personas muy acomodadas y exitosas. eh, Recibe la visita, mientras la mamá joven duerme al bebé, recibe la visita de su ex mujer que toca el timbre intempestivamente, interrumpe esta escena maravillosa, eh, planteándole al papá que Nicolás, el hijo de ambos, que debe tener unos 14 años en la película más o menos, no está bien y que ha recibido una notificación de su colegio diciéndole que hace un mes que el chico no asiste a clases. La mamá no se daba cuenta de esto porque el niño salía todas las mañanas con su mochila y todo lo que necesitaba para la escuela, pero en realidad no iba a la escuela. Ella está muy desbordada emocionalmente, no sabe qué hacer, cree que el hijo la odia. Todo esto se lo cuenta el padre en la puerta de la casa. La joven mujer, después de haber hecho dormir al bebé, viene a la escena y se queda observándola. Bueno, ahí todo es muy tenso. El padre se súper sorprende, primero la increpa, como, ¿cómo? ¿No te diste cuenta que hace un mes que no va a la escuela? Y no, claro, no había ningún motivo para darse cuenta, no había ningún indicio que el chiquillo daba para darse cuenta. Pero bueno, la mamá le dice al padre que ella está muy asustada, que le tiene miedo al adolescente, Nicolás, y que no sabe qué hacer. Obviamente está desbordada desde la angustia. Y bueno, el padre promete ir a hablar con su hijo al final del día siguiente. Bueno, esta mamá, que la vemos así muy al comienzo y desde este lugar emocional muy comprometido, desde la angustia y muy desesperada y realmente con miedo, es una mamá que desde la intuición percibe claramente que su hijo es diferente al resto, que está siempre, aparentemente está siempre solo, no le conocen historias con amigos, pareciera ser, por lo que vemos después, que ha tenido un amigo, muy amigo, pero ahora no tiene relación con ese chico. Y está siempre encerrado, es muy callado, o sea, la madre intuye que este chico es diferente, pero no tiene muchos recursos, aparentemente, no tiene muchos recursos internos para contenerlo y acompañarlo, porque ella se ha quedado detenida en el tiempo, en el momento del divorcio de su marido, a donde ella y su hijo la pasaron aparentemente, por lo que escuchamos, porque esto no lo vemos, aparentemente la han pasado muy mal, desde un lugar muy conflictivo, donde para ella la separación es
totalmente una noticia bomba que la aplasta, que la explota en las manos, y ella no ha podido soltar ese vínculo, no ha podido realmente autoconvencerse a través de la vivencia del duelo. Pareciera que ella sigue en duelo permanentemente, de que esa relación está terminada, de que realmente su marido se fue, el padre se fue, y el chico ha tomado partido por la madre, y no, aparentemente este es el motivo de la crisis. Él no pudo soportar el divorcio, no puede ver a sus padres separados y no puede ver sufrir a su madre. Entonces, esto es mío, lo que yo creo que el chico, entre todo lo que le pasa a él por haberse quedado sin el padre en casa, también se ha hecho totalmente cargo emocionalmente de la madre y no puede con eso. O sea, porque no puede calmarle la angustia a la madre, no puede sacarla a la madre del lugar donde está, al contrario, la madre lleva al chico a ese lugar de donde los felices que fueron con el padre y ya no. Esto se desarmó, esto se rompió. Ella parece estar también deprimida, si bien la vemos desesperada en ese momento porque la situación da, el chico no va al colegio, miente, y ella no sabe cómo resolver esto sola y acude al padre, si bien la vemos en ese momento, eh, bueno, hay alguien ahí, hola, hola. La encontramos así desesperada, ella pareciera que está siempre en un lugar melancólico y quedada detenida neuróticamente en el momento del divorcio. Y para el chico esto es muy pesado. Ellos han llegado ya a un nivel de conflicto, él dice que ya no la soporta, que no lo soporta más, que se llevan mal. También ahí todo lo que el chico dice es bastante para discutir, dado eh, que él está parado en un lugar de mentir lo más que se pueda, ¿no? O sea, no va a la escuela y nadie se entera que no va por un mes, por ejemplo, ¿no? O sea que él puede camuflarse fácilmente y fundamentalmente esto puede ser muy discutible y pueden estar muy en desacuerdo, pero eh, tiene también una fuerte capacidad manipulativa como buen adolescente, ¿no? Bueno, pero no voy a ir a Nicolás, primero voy a terminar con la madre. Entonces esta descripción de que la madre ahora está desesperada, pero que ella emocionalmente se ha quedado detenida en el tiempo, en el momento del divorcio, no puede superar eso, no puede dejar ir ese vínculo, carga al niño emocionalmente con esto, el chiquillo se hace cargo de ella y entre los dos no pueden. Esto es lo que yo diría de este personaje, que por supuesto la vemos entrando en crisis muy agudas porque las situaciones ameritan, queriendo ayudar a su hijo desesperadamente, queriendo aliarse al padre para que los dos juntos puedan, y esto se vuelve cada vez más complejo, más doloroso y más difícil de llevar a cabo con este hijo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo diría. Por supuesto que podríamos meternos en un nivel más profundo y hablar del arquetipo de la madre, cómo ella está tomada por el arquetipo y lo juega, y sí está tomada por el arquetipo, quiere dar la vida por su hijo, pero no tiene mucho recurso interno, porque ella, obviamente, y aquí es donde yo siempre insisto, ella necesitaría trabajar con ella el duelo y la separación y poder dejar eso limpio para poder relacionarse con el adolescente desde todas las posibilidades que ella tiene, porque es una mujer inteligente, eficiente, que trabaja en el afuera, que desarrolla una profesión y que puede, pero emocionalmente pareciera que tiene pocos recursos. Hasta ahí entonces la madre. Después hablaría dos o tres palabras de la nueva mujer de Peter, el padre, que es una mujer mucho más joven, también parece muy aguda, muy intuitiva,
eh, y muy inteligente también, y que viene llevando adelante su propia maternidad primeriza, con todas las dificultades de tener un marido mucho mayor que ella, mucho no sé, pero mayor que ella. Él tiene 50 años, ella debe tener 30. eh, Muy exitoso y obviamente que es un buen compañero, pero que está muy ausente, que ella está muy cansada, con un bebé que no se duerme fácilmente, por lo que escuchamos. Y bueno, también llevando toda esa cosa conflictiva de una primeriza en los primeros meses después del parto, primeros meses de crianza, en ese estado emocional y en ese estado de la relación también, donde ella le hace saber a él que está cansada, pero él mucho no pesca hasta donde ella está cansada. Pero Beth es esta mujer, en relación al cuadro que se presenta, que es este adolescente en crisis, parece ser mucho más aguda en su mirada, es la que puede percibir, así como la madre percibe que el chico es diferente al resto, pero no hace mucho con eso. Beth tiene claro que este chico está deprimido, está inestable, cambia de humor muy fácilmente y es difícil de llevar, que es raro, ella lo describe como un chico raro. En un momento, cuando se exaspera ya con las situaciones que se presentan, dice que este chico eh, que está mal de la cabeza. Obviamente que el padre se pone loco con esto, pero ella puede ver, obviamente, desde afuera bastante más. Y no está para nada desacertada, ¿no? O sea, realmente Nicolás está deprimido y en crisis. Bien, entonces me parece importante traerla a Beth porque ella tiene esta mirada más aguda, mucho más objetiva, si se puede tener una mirada objetiva en una situación tan crítica, y, y puede acompañar al padre desde ahí, siendo su lugar un lugar muy, muy difícil, porque obviamente son el padre y la madre los que tienen que vérselas en esta. Pero ella, bueno, hay sucesos muy importantes, como encontrar un cuchillo debajo del colchón del adolescente, porque el adolescente en un momento se viene a vivir con el padre. Cuando hable de él voy a dar más detalles, pero se viene a vivir con el padre, lo trae a vivir a esta casa con su nueva mujer y su bebé de muy pocos meses. En medio de este nuevo matrimonio y esta nueva experiencia amorosa, decide que el chico manipulativamente le pide al padre venir a vivir a su casa con él, porque con su mamá ya no pueden, no se llevan. Y el padre lo trae a la casa, convence a esta mujer joven, que por supuesto tiene todas las prevenciones contra traer un adolescente en crisis a, a que ella tenga también que hacerse cargo, obviamente. Vemos haciéndole la cama la primera noche con el bebé en brazos y estirando las sábanas, porque bueno, ella tiene un bebé que parece que le cuesta mucho dormirse, que bueno, estos primeros meses duros y difíciles para una mamá primeriza y un adolescente que llega a casa con todos los problemas que este adolescente trae, ¿no? Bueno, entonces por eso le incluyo, a ella le toca encontrar un cuchillo debajo del colchón. Bueno, después hay un suceso mucho más importante donde ella es la protagonista porque encuentra al adolescente este, en situación muy crítica, donde lo salvan porque el tajo no ha sido muy profundo, pero intentando cortarse las venas, y lo encuentra en el baño tirado en el piso. Entonces Beth también participa de un modo silencioso y cuando habla de un lugar muy agudo, intuitivo y punzante, y dice cosas muy precisas, pero parece un personaje muy secundario, pero para mí su intervención es muy válida, ¿no? Sobre todo al final de la película. Eh,
Bueno, y después tenemos al padre, que es como el protagonista, después de Nicolás, el adolescente, es el protagonista, ¿no? El que ocupa la escena permanentemente, porque es quien, escuchando a la madre y escuchando al adolescente, cuando él va por primera vez a hablar con el chico, después que la madre irrumpe en la escena diciéndole que hace un mes no va a la escuela, bueno, primero va desde un lugar de mucha presión, de bajando el deber ser, bajando su propia experiencia de vida, o sea, desde su propia expectativa, cómo es que no va a la escuela, o sea, no los reta, pero le habla en un tono, el tono de autoridad que está ahí entre la autoridad y el autoritarismo, y que es un tono de mucha presión para un adolescente en crisis que hace un mes que no va a la escuela, que está mintiendo, que se está camuflando de un modo muy eficiente, porque no lo han descubierto hasta que la escuela nos llamó y dijo hace un mes que Nicolás no viene. ¿No? Entonces, en un momento él puede acercarse al chico, tocarlo, abrazarlo, llegar desde un lugar de mayor contacto y de mayor comprensión, donde, bueno, no desde un lugar de compinche, pero desde un lugar de comprensión del papá que realmente lo quiere escuchar, que no sabe bien cómo, pero se puede acercar y entonces allí el adolescente, voy a usar una palabra muy incómoda, que es casi como que aprovecha la situación, le habla de su dificultad con la vida, y ahí no sé cuánto el papá puede escuchar todo, porque el chico siempre ha dicho que su situación realmente es grave y no ha sido lo suficientemente escuchado, ¿no? Y por ninguna falta de intención de los padres de escucharlo y ayudarle de verdad, simplemente porque estos padres viviendo en una situación como viven, confiando en que ellos le dan todo lo que pueden darle y es lo mejor, y que se ocupan, que realmente ocupan un tiempo en este chico, cuando ellos están tan ocupados en el mundo de la afuera, cada uno con su trabajo y su propio éxito y su propio desarrollo, ¿no? De laboral, profesional, sobre todo en el afuera, bueno, confían en que ellos están haciendo lo mejor. Esto es lo que a mí me queda como muy obvio, ¿no? Ellos descansan en que están haciendo todo y no escuchan las cosas muy puntuales que Nicolás dice, ¿no? Bueno, acá en una maniobra manipulativa le dice que se quiere ir a vivir con él porque le está diciendo, yo en algunos momentos creo que vivir así como vivo no vale mucho la pena, valdría más la pena que, y no termina la frase, la cambia por, bueno, yo quiero irme a vivir con vos y quiero vivir con mi hermano menor. Bueno, el padre, que en él estoy, el padre, que en ese momento el chico le toca la culpa porque él se ha ido de la casa y ha dejado a la madre y sabe lo difícil que ha sido para ellos dos, la madre y el hijo, este divorcio conflictivo, se siente obviamente culpable, siente que lo ha abandonado en algún punto y que llevarlo con él restauraría el orden, ¿no? El orden afectivo, emocional, psicológico, que el chico podría sentirse mucho mejor de lo que se siente porque el chico le dice que la vida le pesa, que no sabe hacer, no sabe vivir esta vida, y bueno, no sé cuánto escucha este papá, pero lo lleva con él. Convence a su mujer, comparte con su mujer la necesidad de llevar a vivir a su hijo con él. Ella está reticente, pero bueno, lo único que ella cree es que esto complicaría más las cosas, pero no dice que no, no dice que no, accede a que el chico vaya a vivir a esta casa, y el padre descansa en que lo ha cambiado de escuela, el chico ha ido un primer día a clase, bueno, le ha buscado un terapeuta, ya ha comenzado la terapia, y el chico sigue con esta eficientemente, va un solo día a la escuela y vuelve a mentir y vuelve a faltar, supongo que el terapeuta también va un solo día,
con el terapeuta manipula su primera sesión y no vemos ahí qué pasa. Ahí creo que sí el director se queda corto porque no vuelve al ámbito terapéutico para ver por qué el chico fue cada vez cayendo más profundamente en su depresión y en su crisis y en su imposibilidad de vivir. Bueno, volviendo al padre, el padre confía en que ha arreglado todos los tantos. Él está por ser incluido en una campaña para una elección política, se va a meter en la política siendo un abogado exitoso. Entonces, bueno, cree que ya la vida está acomodada, le hace un regalo, unos aros súper caros a su mujer en agradecimiento, está como relajado en que el chico está mejor, sonríe. En algún momento hay una escena donde él le pide a su mujer que le enseñe a bailar y los tres se divierten mucho hasta que el chico recapacita de que se está riendo y está relajado y está aprendiendo a bailar y vuelve a su lugar de infinita depresión, donde nada tiene mucho sentido. Pero el padre descansa en eso, en que él ha hecho lo suficiente y está haciendo. El chico le dice que lo invitan a fiestas, cosa que obviamente no sucede porque él no se relaciona con nadie. Beth también tiene un papel importante cuando descubre que el chico está en el parque en la hora de la escuela donde tenía un examen, por ejemplo, y ahí entonces, cuando Beth descubre esto y le dice al padre que bueno, que en realidad el chico ese día no fue a la escuela, el chico le dice que no fue ese día porque tenía un examen que lo superaba, y de nuevo le habla de que toda la vida lo supera, y el padre, en esa discusión, el padre realmente nos muestra cuánta culpa tiene y cuánto también él se ha quedado en su propio pasado infantil, cuanto él no tiene resueltas sus propias cuestiones con su propio padre, al que culpa duramente. Acá el papel del padre, llevado a cabo por Hopkins, es una maravilla lo que hace Hopkins acá con Doce de Padre, donde el padre puede, no sé desde qué lugar, un lugar complicado también, bastante psicopático diría, se hace cargo de que él no fue un buen padre, no fue un buen marido, no estuvo al lado de su mujer a la hora de su enfermedad y de su muerte, y el hijo le recrimina fuertemente esto a su propio padre, en un encuentro que tienen también, porque él ahí empieza a unir su propia historia con la del padre. Le dicen que el padre ha estado enfermo, entonces lo va a ver. Pero bueno, lo que pasa ahí con el padre es sumamente importante porque el padre le dice que él se ha quedado pegado a eso, que todavía lo culpa y que lo va a culpar eternamente, y con 50 años le sigue pasando la misma factura, que se olvide de una vez que él no fue un buen padre para él y un buen marido para su madre, que lo deje atrás. O sea, yo no diría olvidarlo, yo diría trabajarlo, resolverlo y dejarlo ir, porque de todas maneras este es el papá que tuvo, esta es la mamá que tuvo, y lo podemos trabajar y resolver en vez de esperar que se olvide del suceso. Pero tiene sentido lo que el padre le dice: basta de mostrarme que vos sos el mejor padre del mundo, porque no sabe si meterse en la política, para aceptar este cargo que le ofrecen, porque pasan estas cosas con Nicolás. Y entonces el padre, que ha hecho toda la vida, ha ido detrás de su propia ambición, de su propio deseo, de su propia profesión, y jamás se le ocurrió dejar nada por su hijo y su mujer, le dice: bueno, me enrostrás que sos el mejor padre, y la verdad que no sos el mejor padre por eso, y yo no fui el mejor, ¿y qué? So what, ¿no? ¿Y qué? Porque ya está, ya pasó, basta con eso. Bueno, eso es como una perlita. Felicitaciones al director, porque desde lo psicológico emocional realmente es lo que todos tendríamos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer, trabajar a nuestros propios padres para dejar de pasarle facturas, y con mucho más razón dejar de pasarle factura a los 50 años, y poder de esa manera convertirnos en padres, dejando de ser hijos.
Entonces acá Peter, que tiene que hacer toda esta elaboración en medio de la crisis con su hijo, también repite actitudes de su propio padre, que son las actitudes que a él lo llevaron a odiarlo profundamente y a no reconocerles, no reconocerlo como padre al fin, que es esta exigencia de tener, de qué hacer, qué vas a hacer con tu vida, esto no debes hacer, qué es lo que crees que estás haciendo, no yendo a la escuela, o sea, no cumpliendo con el deber ser, en definitiva, para sintetizarlo, ¿no? Entonces acá vemos un padre que se debate entre su propia historia y la historia de su hijo, y el no saber bien qué hacer y el haber confiado plenamente en que todo estaba andando hasta que lo encuentran en el parque, llaman a la escuela, no va al colegio, nunca más volvió a la escuela, fue un solo día. El cuchillo que encuentra Beth debajo del colchón es el cuchillo con el que él, este es un detalle muy importante, él se corta, que es uno de las modas de los adolescentes, y la explicación que él da es sumamente válida, es la explicación que tiene este accionar, ¿no? La autolesión, que ya se las cuento cuando vaya Nicolás. Bueno, entonces el personaje del padre me parece impecable por todo lo que podemos ver y por cuánto no puede él y cuánto él se da cuenta, después de hablar con su propio padre, de que está trasladando la historia y lo está presionando y le está exigiendo a Nicolás. Y hay un momento de un suceso bastante fuerte donde él le descubre la mentira del colegio, discuten. Nicolás, es la primera vez que vemos en un momento que a Nicolás se le sube la energía y lo increpa y le dice imbécil 2 veces, aunque el padre le dice que retire lo dicho, él se lo repite a la cara. Bueno, esto que hace Nicolás ya absolutamente desbordado hace que Peter también se salga de sus casillas, lo agarre, los amarre y Nicolás termina en el piso sin que el padre quiera, por supuesto, ¿no? Pero él se pone muy mal, pura impotencia vemos ahí, porque el chico le reclama, yo no puedo vivir y es tu culpa. Obviamente que no podemos culpar al divorcio de que un chico entre en crisis y no pueda salir de ella de ningún modo y que se deprima severamente. No podemos culpar al divorcio, sí podemos revisar el modo en el que nos divorciamos y qué pasa con nuestros hijos, cuánta capacidad emocional, cuánta estructura yoica hemos podido crear juntos con él para que él pueda soportar situaciones emocionales dolorosas, para que él pueda de alguna manera reacomodarse después de un divorcio. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de nuestros hijos, no? Pero este chico no pudo, no podía y nadie pudo acompañarlo. Entonces el chico le recrimina el haberse... lo culpa porque él no puede vivir por culpa de él, porque él dejó a su madre y lastimó a su madre. Y en realidad sí, lastimó a la madre, lo lastimó a él, los dejó, no los abandonó, pero fue y formó otra familia y tuvo otro hijo, cosa que la mayoría de la gente hace, pero no pudo ver que este chico necesitaba realmente mucho más soporte, que se le diera un soporte que él mismo no tenía, ¿no? Y que él lo pide a gritos todo el tiempo y bueno, el padre no puede escucharlo desde un lugar de superioridad, de arrogancia, si queremos, de autoconfianza, si bien tanta autoconfianza no tenía cuando le vemos el propio conflicto con su padre y su propia historia, pero desde un lugar de superioridad, sin ninguna duda, ¿no? Y de tener claro qué hay que hacer en la vida. Entonces, cuando la impotencia lo tapa y cuando el chico lo culpa de que no puede vivir, él ahí defiende el haberse enamorado y el haber rehecho su vida. Obviamente que tiene que defenderlo, pero no era el modo, no era el momento, no era la situación y mucho menos era desde un zamarreo, desde una actitud física, una acción física que termina con el chico en el piso. Así que, y vemos al final de la película
que no la voy a spoilear directamente, supongo que la vieron y si no la vieron vayan a verla, aunque les cuente el final. Después que pierde a Nicolás, después de todas las recomendaciones del psiquiatra y de los médicos de que ese niño necesitaba quedarse internado para que no volviera a intentar eh, matarse, él decide con su madre que no y lo llevan nuevamente a casa y por supuesto lo primero que hace Nicolás después de hacerle un té al padre y a la madre es matarse, ¿no? Entonces el padre no puede con esto. Vemos en el final donde va a haber una reunión, pero él se imagina que el que llega a la reunión es Nicolás en compañía de una chica que no vemos, pero de una mujer con la que él va a empezar a vivir en pareja, y Nicolás le trae de regalo un libro porque él amaba escribir y entonces se ha convertido en un escritor y le trae la primer copia del libro al padre como un regalo y en agradecimiento por todo lo que hizo por él. Que esta podría haber sido una historia, podría haber sido que pasara así, porque él ayudaba a su hijo desde un lugar bien diferente, y entonces Nicolás hubiera podido salir. Nicolás ahora vive en Toronto y hace otro tipo de vida, y bueno, y vemos a este joven que le ha traído un regalo a su hermano menor y que tiene muchas ganas de ver a su hermano menor, que ahora tiene 4 años. Bueno, esto es una fantasía, una imagen que él se imagina que sucede, y cuando su mujer aparece en la escena y le habla y le pregunta qué le pasa, porque él está en otro espacio y en otro tiempo imaginándose esto, él ahí se desarma totalmente, se hace totalmente vulnerable, pero desde un lugar de muchísima fragilidad. Lo mismo que veíamos en Nicolás durante toda la película. Se culpa y realmente no soporta el dolor infinito porque Nicolás en realidad ya no está. Supongo que a cualquier papá que haya pasado por esa experiencia, la experiencia del suicidio es una experiencia sumamente particular. El dolor infinito sabemos que es para los que se quedan, la culpa es para los que se quedan, y la resolución de ese suceso que realiza el otro es harto difícil. Llevar a cabo la resolución interna de la experiencia del suicidio, de padres, de madres, de parejas, de esposos, de hijos. No quiero ni pensar el dolor de un padre perdiendo a un hijo de esta manera y bajo su más absoluta responsabilidad, porque este chico debió quedar internado y ellos decidieron que no. Entonces el dolor que vemos en esa última escena, ese desarme total, donde justamente ve quién lo va a contener, quién lo va a sostener, quién le va a contar que él no es culpable, pero no lo va a convencer fácilmente, porque el desborde emocional que provoca una situación como esta, el suicidio de un chico de 14 años, que a la vez es tu propio hijo, es muy difícil de ser contenida por la pareja, por las palabras de la pareja, es muy difícil que lo veamos a través de la pareja. Eso requiere años de trabajo interno, de sanar y volver a sanar una herida muy, muy difícil de cerrar. No es imposible, mientras podamos tener claro que no se trata de culpa, se trata de responsabilidad, pero sí harto difícil. Bien, vayamos a Nicolás, porque acá me parece muy importante que eh, podamos tener en claro cuánto Nicolás contó lo que le pasaba, con frases muy sugestivas, y que la mamá, que estaba tan atenta, que él era un chico distinto, lo podía percibir y lo podía ver, pero no podía ir más lejos porque ella estaba muy, muy ocupada de lo que ella misma sentía, de lo que a ella misma le dolía. Incluso le pide hablar al padre en un bar y hay ahí como esa cosa de cuánto te quiero. Y cuando él está muy lejos de ella, ya está. Él habla de Nicolás y ella le habla de ella y de él. No puede salirse de ese lugar la madre. Entonces
tampoco puede hacer mucho, porque el chico a ella también se lo dice en una de las conversaciones cuando él va a la casa a pedirle por favor que lo ayude, pero vuelve a la casa del padre y ahí es cuando sucede el primer intento de suicidio, ¿no? Cortándose los brazos. Bueno, él le dice al padre que cuando le pide que lo lleve a vivir con él, le habla de pensamientos oscuros, le habla de que se está volviendo loco. El padre le dice que si él no va a la escuela va a terminar internado y entonces le dice que internado va a terminar loco y que muchas veces cree que se está volviendo loco. Eh, la madre le habla de las marcas en los brazos al padre. Y bueno, y eso ahí no se ve hasta que encuentran el cuchillo debajo del colchón de Nicolás. Y Nicolás, exigido por el padre, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que se daña a sí mismo? Esas cosas no debemos hacer, no debemos hacer. En vez de ir más profundo en qué diablos puede pasarle para autolesionarse, cosa que hoy los adolescentes hacen muy, muy corrientemente, pasarse el cuchillo en el brazo, en las piernas, en los lugares donde después pueden taparse, ¿no? El pantalón, la remera, las mangas, los buzos. El chico claramente le dice, no me estoy lastimando, me estoy aliviando. Y entonces el padre no puede entender que alivias de qué. Entonces ahí claramente Nicolás habla en un idioma que el papá no puede entender. El papá parado en su propia configuración y en sus propias creencias no puede entender que es esto calma mi profundísimo dolor. Dolor por la vida, dolor porque la vida me pesa, dolor porque no puedo con esta vida, no puedo más, no sé cómo hacer. Y este dolor físico me calma el dolor emocional, que es realmente el motivo por el cual los chicos hacen esto, se autolesionan. Ese dolor por un rato les calma el terrible dolor emocional, que podemos ponerle el nombre de angustia, pero es muchísimo más que angustia, que están, por el que están siendo superados. Y esto, los padres que no pueden estar atentos a estos síntomas, que son los cortes en los brazos, en las piernas de los chicos, bueno, como estos padres que confiaban en lo que hacían más que en sí mismos, en las acciones que eran las mejores para su hijo, porque eran todo lo que podían darle y eran lo mejor que podían darle, y era cierto, pero no era todo. Pero no era todo. ¿Cuáles serían las herramientas? Un nivel de atención y de escucha a ese chico que está diciendo no puedo con la vida y me pesa y no sé más qué hacer, y entonces la solución no es llevarlo a vivir conmigo solamente, y no es ponerle un terapeuta y no hacer el seguimiento de eso, no preguntarle al terapeuta cómo ve a su hijo. Claro, estoy diciendo cosas, ¿no? Porque obviamente yo no podría atender a un adolescente, que ha sido mi especialidad por años, sin llamar a los padres del adolescente, ¿no? Pero acá parece que el chico no vuelve más a terapia, como no vuelve más a la escuela, como todo, no amigos, no socialización, no relación, y las palabras que a la madre también le dice, mamá, no puedo con mi dolor, pero qué dolor, y un dolor intenso porque no sé cómo vérmelas con la vida. Y la madre le promete ayudarlo, pero el chico ha tenido la posibilidad, bueno, este es Nicolás, alguien que Beth describe como deprimido, inestable, raro, mal de la cabeza. Él se describe a sí mismo como absolutamente imposibilitado de vivir su propia vida y dolido, terriblemente adolorido, y se golpea la cabeza en un momento cuando se queda solo en la casa, en el cuarto del niño pequeño. Va, toma una toallita, la huele, está ahí, mira los móviles, y después se golpea fuertemente la cabeza contra la pared. No sabe más cómo, sí, autodañarse, porque no sabe más cómo calmarse. Hasta que lo intenta.
lo intenta haciéndose un tajo más profundo y termina internado en psiquiatría en un hospital. Y allí tiene la posibilidad de estar, bueno, a los padres les explican que no lo pueden ver por unos días. Los padres no entienden esto, no puede ser que no les permitan ver a su hijo, pero bueno, después pasan un fin de semana sin verlo y los médicos tienen la posibilidad de ver claramente que Nicolás no está apto para volver a su casa porque todavía no registra que él se autolesiona, porque no puede, pero que puede poder. O sea, no puede porque está sobrepasado por el dolor, sobrepasado por la angustia, está en un estado de desvitalización total, de desamor por la vida, por la relación, por el contacto, por los estímulos, por las motivaciones, por el sentido. No le vamos a pedir a un adolescente que su vida tenga sentido cuando está absolutamente en crisis, porque eso es la adolescencia, en crisis porque no ha madurado lo suficiente, porque está construyendo hasta los 20 quién es ese que dice yo, y entonces no le vamos a pedir sentido, pero por ahí tiene, el sentido es la música que escuchan, son los amigos con los que salen, son los encuentros, son los jueguitos, bueno, Nicolás no tiene ningún sentido y hace responsable a Beth por haberse enamorado de un hombre casado que, bueno, que no la puede culpar, cada uno tendrá que hacerse cargo de sus propias acciones. Hace responsable a su madre porque ya no lo soporta, hace culpable a su padre porque los dejó y por supuesto no puede hacerse responsable de lo que él siente, ¿no? Y se autolesiona hasta intentar desaparecer. Bueno, cuando tiene esta posibilidad y se le explica a los padres que no está en condiciones de volver a casa porque lo va a volver a intentar, esas escenas son terriblemente crueles. Cualquier padre y cualquier madre probablemente haría lo mismo, sacaría al niño del hospital. Yo no sé si podría soportar dejar a un hijo internado, creo que no, creo que no, pero obviamente yo escucharía a esto de que yo no correría el riesgo con un hijo mío, como dice el médico. Y en mi experiencia de terapeuta, donde algunos adolescentes, incluso algunos adultos, han tenido que terminar internados, he entendido perfectamente, si bien yo no acuerdo mucho con la internación, creo que se puede trabajar, incluso se puede trabajar medicado fuera de la internación, he entendido con muchísimo dolor que a veces es muy necesario. Y muchas veces lo he indicado también, muy a pesar mío. Entonces, estos padres que no pueden soportar la culpa, que no pueden soportar el dolor y no pueden escuchar lo que este chico dice porque les resuena fuertemente, se lo llevan a casa. Se lo llevan a casa y están una hora más con él. Y después Nicolás desaparece. Entonces, voy a poner el acento en la atención, en estar atentos a todo, a lo que el chico hace con su cuerpo, a la relación con su cuerpo, a la relación con el afuera, al colegio, no descansar en que el chico está bien en el colegio porque va todos los días, a la escucha, fundamentalmente a la atención y a la escucha. Cuando el chico dice, cuando puede decírselo a los padres, porque es a los padres a quien no se los dice, acá en este caso sí se los dice y no hay resonancia con eso, porque no pueden creer los padres que realmente él no pueda con su propia vida, si tiene todas las posibilidades. El padre le dice, una vida como la tuya, ¿cómo? Que no vas a poder. No fue como la mía, que me quedé sin madre y que mi madre enferma y yo de la escuela la iba a ver y sin la presencia del padre, en fin. Escuchar lo subliminal, escuchar incluso lo que no dicen, y acercarnos desde el contacto físico, que a veces no nos dejan, acercarnos desde lo afectivo, fundamentalmente desde lo afectivo y lo físico, no desde el deber ser, la imposición y la presión. Para un adolescente la presión es contraproducente siempre. Para este chico era mortal.
Bueno, obviamente si tienen alguna pregunta, este es el momento. Ustedes saben que me interesa mucho hacer este espacio interactivo. Hoy no recibí preguntas este, antes del encuentro. Si ustedes tienen, obviamente, estoy esperando verlas escritas. Y si no, nos vamos a despedir hasta la próxima película, cerrando con esto, ¿no? Ser padres es un oficio que no se aprende en ninguna escuela. Se aprende momento a momento, desde la propia experiencia y desde la propia consagración a ser el mejor padre que puedo ser. Eso incluye la exigencia, la obligación, no me gusta la palabra obligación, de todos los días hacerme consciente de algo acerca de mí mismo como individuo y como padre. Porque si no puedo darme cuenta de mí, si no tengo mi propia historia revisada y no tengo una escucha profunda hacia adentro de mí mismo y hacia afuera, hacia el otro, que depende de mí, que me necesita, que crece a través de mi nutrición, difícilmente pueda estar lo suficientemente atento a las crisis tan agudas como estas, que llevó a Nicolás a quitarse la vida definitivamente. Este es un suceso que en el año 2022, acá en este pueblito que para mí es el fin del mundo donde vivo, en las sierras de Córdoba, Argentina, una vez por mes había un suicidio adolescente. Por eso la película me pegó tanto y me interesó mucho contárselas de esta manera. Y en el mundo la estadística del suicidio adolescente es altísima día a día. Así que aprovechémosla. No veo ninguna pregunta, les agradezco infinitamente la presencia y próximamente una nueva película para trabajarla desde la psicología profunda. Mil gracias a todos.